El conjunto de especies animales de una región constituye su fauna, uno de los componentes más representativos del medio natural. La fauna de la región de Murcia es el resultado de un largo proceso de evolución, condicionado por los acontecimientos geológicos y climáticos que durante millones de años han perfilado la configuración de un territorio que nos ofrece una gran variedad de ambientes naturales. Pero la composición actual de nuestra fauna es también el resultado de una larga historia de interacción entre las poblaciones animales y la población humana, que se ha traducido, lamentablemente, en la progresiva desaparición de un gran número de especies. Hoy nos resulta difícil imaginar que en nuestros bosques y montañas existieran antaño algunas de las especies más amenazadas de la fauna ibérica, como el oso pardo, el lince, el buitre negro, el águila imperial o el quebrantahuesos. Además de estas especies tan emblemáticas, otras muchas como el lobo, el alimoche o la cigüeña, todavía presentes en numerosas zonas de la geografía española, han ido extinguiéndose paulatinamente de nuestra región durante el pasado siglo. Aún así, la fauna murciana cuenta todavía con una gran riqueza y singularidad, y no resulta difícil encontrar especies de gran interés. Sin embargo, para conservar nuestro patrimonio faunístico y detener el proceso de extinción, es necesario conocer cuáles son las especies más amenazadas de la región y cuáles son los factores que ponen en peligro sus poblaciones. Efectuaremos, por tanto, un recorrido por los ambientes más destacados de nuestra geografía, descubriendo en cada uno de ellos a las especies con mayor grado de amenaza y que proporcionan a nuestros espacios naturales un gran valor e importancia ecológica. Comenzaremos por las islas e islotes del litoral mediterráneo, que albergan en su reducida superficie a las escasas poblaciones reproductoras de varias especies de aves marinas. La más amenazada es el cormorán moñudo, muy escaso en nuestras costas y que suele mostrar su estilizada figura posando en las rocas al borde del mar. Más difícil de observar es la pardela cenicienta, un ave grande, de pico robusto. Se trata de una especie estrictamente marina que solo acude a las islas para nidificar, al igual que el paíño europeo, un frágil y pequeño pájaro de color oscuro. Ambas crían en huras y cuevas estrechas, pero de fácil acceso para depredadores como ratas y culebras, que constituyen una amenaza para sus huevos y polluelos. En Isla Grosa, la mayor de nuestras islas, encontramos también una población reproductora de la gaviota de Audouin. La creciente importancia de esta colonia, actualmente una de las más grandes del mundo, ha convertido esta isla en un enclave fundamental para la conservación de esta rara gaviota mediterránea. Todas las islas e islotes murcianos pueden ser avistados desde las montañas que bordean la costa de la región. En estas sierras de carácter abrupto y extremada aridez, se encuentran todavía los hábitats más adecuados para nuestros siguientes protagonistas. Aquí, la vegetación salpicada de palmitos, espartos y tomillos constituye el ambiente idóneo para esconder a la tortuga mora, una de las especies más emblemáticas de nuestra fauna y que encuentra en los espacios costeros de la región de Murcia una de las áreas de distribución más importantes de la península ibérica. También en estas sierras próximas al mar encontramos un pequeño y curioso pájaro, el camachuelo trompetero. Es una especie característica de ambientes extremadamente secos y soleados, que ha colonizado recientemente la península ibérica procedente del norte de África, pero que aún cuenta con poblaciones poco numerosas. Otra especie emblemática de nuestra fauna es el águila perdicera, una rapaz de gran tamaño que tiene en las montañas del litoral su principal núcleo de población. Se trata de una especie territorial que suele campear amplias zonas de matorral en las que captura sus presas. Su reducida población, con poco más de 20 parejas en toda la región, la convierten en una especie en peligro de extinción. Pero adentrémonos ahora en el interior regional. Entre las sierras, las zonas llanas están ocupadas mayoritariamente por cultivos y en menor medida
por ambientes de carácter estepario como saladares y espartales. El cambio acelerado del medio rural, con la industrialización de la agricultura y el uso extendido de plaguicidas, son los factores que han llevado al borde de la extinción a numerosas especies animales. Es el caso de la avutarda, un ave de extraordinario tamaño, cuya población murciana ha sufrido un alarmante declive. También en estos parajes, al amanecer, podemos escuchar el sonido corto y penetrante del sisón, cuyos machos, en época de celo, muestran un llamativo babero blanco y negro. Su situación es igualmente crítica en la región de Murcia, ya que solo queda un reducido número de individuos distribuidos por unas pocas localidades de nuestra geografía. Algo menos preocupante es el caso de la ortega, otra de las aves representativas de las estepas murcianas. Las viejas casas que salpican estos paisajes rurales, hoy abandonadas en su mayoría, son el lugar de nidificación del cernícalo primilla, un pequeño halcón característico de zonas agrícolas de secano. Los primillas son animales coloniales que establecen sus nidos bajo las tejas o en los agujeros de los muros. Recorren la campiña de cereal buscando los insectos que constituyen la base de su alimentación. La población murciana está en peligro de extinción, ya que solo existen unas pocas colonias en nuestro territorio. También en casas abandonadas podemos encontrar al búho chico. La situación de esta especie tampoco pasa por buenos momentos. Se trata de una rapaz nocturna, que a duras penas mantiene una mínima población en nuestra geografía. Sus hábitats preferidos son los pequeños bosques de pinos, aislados y rodeados de cultivos, que todavía salpican algunos paisajes agrícolas. De alarmante podemos catalogar la situación de la alondra ricotí, un pequeño pájaro poco llamativo, de pico largo y curvado, igualmente al borde de la extinción en la región de Murcia. Sus últimos reductos se limitan a algunos espartales y tomillares en los que lleva una vida muy discreta, casi fantasmagórica, ya que en vez de volar, prefiere correr para desplazarse de un lugar a otro. Siguiendo nuestro recorrido faunístico, volvemos de nuevo al litoral de la región. Aquí también encontramos unos ecosistemas acuáticos muy particulares, los humedales. Son espacios naturales que acogen una fauna de altísimo valor ecológico. Por su extensión y singularidad, destacamos al Mar Menor, una gran laguna rodeada de salinas y zonas encharcadas que sufren la amenaza de una intensa presión humana. El Mar Menor es el refugio de numerosas especies de fauna. Entre ellas cabe mencionar al fartet, un pequeño y llamativo pez, muy característico de sus riberas y de los humedales de su entorno. Más preocupante aún es la situación del caballito de mar, una especie en peligro crítico y cuya observación en el Mar Menor se hace cada vez más difícil. La progresiva reducción de los humedales, ocurrida principalmente durante el siglo pasado, ha sido el factor determinante de la desaparición de especies que antiguamente criaban de forma habitual en nuestra región. Algunas de ellas, como la cerceta pardilla, una rara especie de pato, el aguilucho cenizo o la canastera, curiosa especie de plumaje pardo, ya no se reproducen en los humedales murcianos o solo lo hacen esporádicamente, por lo que están consideradas en peligro crítico de extinción. También en situación de peligro, aunque en este caso no tan grave, se encuentra la pagaza piconegra, una especie emparentada con las gaviotas. Se trata de un ave colonial, cuyo único núcleo reproductor de la región se localiza en las motas que separan las charcas salineras del Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar. Otra ave acuática en peligro es la aboceta, inconfundible por su plumaje blanco y negro y su característico pico curvado hacia arriba. Es una especie que nidifica habitualmente en las salinas, donde comparte sus zonas de cría con otras aves amenazadas, como el charrancito, que instala sus nidos en ligeras depresiones del suelo, y el chorlitejo patinegro, que busca en las orillas de las charcas los pequeños invertebrados que le sirven de alimento.
Finalizaremos nuestra visita a las salinas con una de las especies más emblemáticas de estos humedales, el tarro blanco, un pato grande, inconfundible, que tiene en nuestra región una de las áreas de reproducción más importantes de la península ibérica. Cambiamos de entorno sin abandonar el medio húmedo y hacemos ahora un recorrido por nuestros ríos, que también acogen especies de singular valor. En una región como la nuestra, donde los recursos hídricos son escasos, estos ecosistemas fluviales están sometidos a una intensa presión humana que determina en muchos casos la alteración drástica de los hábitats originales de sus riberas y una pérdida importante de la calidad de sus aguas. Por ello, entre los escasos peces autóctonos de la región, algunos como la trucha común ya se han extinguido de nuestros ríos y otros se encuentran en grave peligro, como el fartet, que cuenta con una reducida población en el río Chícamo. Otro pez amenazado es el cacho, una especie endémica de la península ibérica, de mediano tamaño y poco vistosa. El aislamiento de sus poblaciones en algunos tramos de nuestros ríos es un problema que dificulta su conservación. El animal más emblemático de nuestros cursos fluviales también se encuentra amenazado. Hablamos de la nutria, un mamífero acuático que se alimenta principalmente de peces. Su población requiere la conservación de los bosques de ribera, que le sirven de refugio, así como evitar la contaminación de las aguas, que reduce la fertilidad y supervivencia de este extraordinario carnívoro. Entre las aves ribereñas encontramos varias especies en peligro de extinción. Por ejemplo, la lavandera cascadeña, un pequeño pájaro de larga cola y plumaje amarillento que resulta cada vez más difícil de encontrar en los tramos más agrestes de nuestros ríos y arroyos. La situación de las garzas es especialmente delicada. En Murcia podemos encontrar 6 especies pertenecientes a esta familia, de las que 5 se encuentran en situación de peligro. Las más amenazadas son la garza imperial, de gran tamaño, con el cuello y las patas muy largos, y el abetorillo, la más pequeña, de colorido muy contrastado. Otro componente de este grupo es la garceta común, un ave estilizada, inconfundible por su plumaje blanco y patas negras, que nidifica muy escasamente en algunos embalses y en algunas islas del litoral. Las garzas son aves que se reproducen en colonias, en las que generalmente se encuentran varias especies. En alguna de las colonias instaladas en los árboles de riberas de nuestros embalses, junto a la garceta, podemos encontrar al martinete, de mediano tamaño, ojos rojos y plumaje gris azulado. Finalmente debemos mencionar a la garza real, otra especie que nidifica habitualmente en los embalses. Su población reproductora es más numerosa que las de las especies anteriores, por lo que su situación es menos preocupante. Abandonamos nuestros cursos de agua para adentrarnos finalmente en los bosques y sierras del interior regional. Estos espacios naturales albergan una fauna muy diversa, de la que forman parte varias especies amenazadas. Una de ellas es un tímido y enigmático carnívoro, el gato montés. Se trata de un felino muy parecido a algunos de nuestros gatos domésticos, pero tiene la cola y las patas notablemente más gruesas. Su población es escasa, aunque está ampliamente distribuido por el territorio regional. Otros mamíferos presentes en nuestros bosques y sierras son los murciélagos, un grupo amplio que cuenta en la región de Murcia con un buen número de especies bajo distintos grados de amenaza. En general, son animales coloniales que durante el día se refugian en simas, cuevas, minas y edificios. La escasez de refugios adecuados limita la distribución de muchas especies, lo que hace necesaria la protección específica de estos lugares. Pese a que no gozan mucho de nuestro aprecio, los murciélagos son unos animales muy interesantes, además de unos especializados depredadores de insectos, por lo que merecen nuestra protección. El azor es considerado como la rapaz de bosque por excelencia. Misteriosa y difícil de ver, ocupa las zonas de mayor valor ecológico y belleza de nuestros pinares, esencialmente las masas forestales más maduras. Una de sus principales amenazas es el expolio de sus nidos, ya que es una especie muy cotizada en cetrería. Su población regional se sitúa en torno a las 10 parejas reproductoras, lo que la convierten en una de las especies más amenazadas de nuestra fauna.
Otras rapaces forestales no se encuentran en situación tan crítica. Por ejemplo, el águila culebrera, un ave de gran tamaño especializada en la captura de culebras, y el águila calzada, la menor de nuestras águilas. Ambas especies están catalogadas como vulnerables. Terminamos nuestro itinerario faunístico por las cumbres y roquedos de alta montaña. Aquí encuentran refugio especies emblemáticas como la cabra montés, cuya población se recupera actualmente tras un acusado declive. Sin embargo, la caza furtiva y enfermedades como la sarna constituyen todavía importantes amenazas. En los roquedos más inaccesibles nidifica el buitre leonado, una rapaz carroñera que se extinguió de la región de Murcia en la segunda mitad del siglo pasado. Afortunadamente, tras 15 años de ausencia, los buitres volvieron a colonizar nuestro territorio, gracias principalmente a la instalación de comederos controlados en los que se les proporciona regularmente restos de animales muertos. No obstante, a pesar de esta recuperación, la incipiente población todavía debe ser considerada en peligro. También en los roquedos anida el águila real, imponente y majestuosa. Sigue mostrándonos su silueta por las sierras de toda la región. Sin embargo, a pesar de que su población se mantiene estable, en los últimos años se ha detectado una elevada tasa de mortalidad entre los individuos, un problema cuyas causas no son bien conocidas y que puede traer graves consecuencias en un futuro próximo. Este amplio recorrido por los ambientes naturales más representativos de la región de Murcia nos ha permitido conocer las especies más raras de nuestra fauna. Sin embargo, debemos mencionar también otras muchas de las que se encuentran amenazadas, pero sobre las que no tenemos información suficiente o un conocimiento científico adecuado de su estatus poblacional. Este podría ser el caso de muchos invertebrados, un numerosísimo grupo de pequeños animales sobre los que apenas existen estudios sobre sus niveles de amenaza. Pero es también el caso de algunos grupos de vertebrados, como los anfibios, ya que para la mayoría de las especies murcianas no se conoce adecuadamente la situación de sus poblaciones, pero casi todas muestran signos preocupantes de disminución. También algunos mamíferos y reptiles y un buen número de aves se incluyen en este grupo de especies insuficientemente conocidas. En esta situación se encuentran, por ejemplo, el erizo moruno, el galápago leproso, la lechuza, el alzacola y el alcaraván. Para proteger nuestro patrimonio faunístico y evitar la desaparición de las especies más amenazadas, la región de Murcia cuenta con una importante red de espacios naturales protegidos, en la que figuran 7 parques regionales, una reserva natural y 8 paisajes protegidos, a los que hay que añadir más de 50 lugares de importancia comunitaria y 22 zonas de especial protección para las aves. Todos ellos, espacios naturales que formarán parte de la red Natura 2000, el sistema de espacios protegidos de la Unión Europea. Pero la eficacia de nuestros espacios protegidos depende del interés y el compromiso de los ciudadanos de la región. Todos debemos ser conscientes de la importancia de conservar el patrimonio natural regional, conocer cuáles son las especies más amenazadas de nuestra fauna y cuáles son los principales factores que comprometen su supervivencia es el primer paso para su conservación.